Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en el seminario del día de hoy. Vamos en nuestro 7º seminario y la verdad es que estamos muy contentos de la participación que ha tenido el público, ustedes, desde diferentes lugares de Chile y de Latinoamérica, diría yo. Hoy día veo que ahí ya nos envían saludos desde Ecuador, Perú, Salvador, Argentina, Colombia, y desde también ciudades de nuestro país. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, por esta iniciativa. Yo les conté en el primer seminario que la Escuela de Ingeniería Bioquímica parte en el año 1970 con los seminarios, el 75 por ahí, con los seminarios los días miércoles a esta misma hora en nuestro auditorio. Dadas las circunstancias que tenemos actualmente, es que hemos decidido hacer los seminarios virtuales, invitarlos además a todos ustedes a que puedan participar, y además, excepcionalmente, en esta temporada de seminarios son los profesores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso los que dictan estos seminarios. Hoy, en nuestro 7º seminario, tenemos la participación del profesor titular de nuestra escuela, el doctor Germán Aroca. El doctor Aroca es ingeniero civil bioquímico de nuestra universidad y es doctor por la Universidad de Reading en Inglaterra, y hoy nos presentará su seminario. Yo agradezco a Germán que haya accedido a participar de nuestra temporada de seminario, y les pido al público presente que por favor envíe sus consultas por el chat, y al final de la presentación serán remitidas al expositor. Sin más, dejo con ustedes al 7º expositor de este ciclo de seminarios, el doctor Germán Aroca. Gracias, Germán. Muchas gracias, Lorena. Bueno, buenas tardes y gracias por el interés en este seminario. Vamos a hablar sobre Clostridium y biorefinerías. Pero vamos a, en realidad, partir hablando sobre biorefinerías y luego hablaremos sobre Clostridium, particularmente sobre la fermentación ave, la producción de solventes y de ácido orgánico e hidrógeno, utilizando Clostridium. Hablaremos de las biorefinerías de azúcares, lignocelulósicos, su adaptación a inhibidores, sobre la biorefinería de syngas, y haremos un pequeño resumen al final de la presentación. Bueno, partiremos definiendo lo que es una biorefinería. Una biorefinería es un proceso de conversión de biomasa a combustibles, energía, productos químicos, que es similar a lo que hoy día se conoce como una refinería de petróleo, ¿no es cierto?, en la cual obtenemos los mismos productos, combustibles, energía y productos químicos, y que da lugar a una economía basada en los recursos fósiles, es decir, el petróleo, el carbón y el gas natural. Se dice que las biorefinerías son la base de lo que se conoce como la bioeconomía. La biomasa es, en buenas cuentas, un reservorio de energía solar que ha sido fijada a través del proceso de fotosíntesis y que de alguna forma nos permite almacenar una cantidad de material, ¿no es cierto?, que podemos convertir a través de procesos bioquímicos en combustibles, polímeros, compuestos químicos, en un ciclo, ¿no es cierto?, en el cual dejamos de lado la posibilidad de utilizar los recursos fósiles que han sido acumulados en el suelo, ¿no es cierto?, por millones de años, ¿ya? Utilizando la biomasa, lo que hacemos es de alguna forma disminuir el ciclo del carbono en la naturaleza, y con ello conseguir no extraer el carbono desde el suelo y llevarlo hasta la atmósfera, causando los daños ambientales que hoy día vemos como calentamiento global y cambio climático. La Agencia Internacional de Energía tiene un grupo de trabajo, el grupo 42, que estudia lo que es la biorefinería en una economía circular, y ha definido una biorefinería como el procesamiento sustentable de biomasa en una gama de productos comercializables como alimentos, forraje, materiales y compuestos químicos y energía. Yo los invito a visitar este
esta página de este grupo de trabajo, que contiene información muy interesante y en la cual ustedes pueden encontrar incluso un reporte muy reciente de febrero de este año, en el cual se hace una mirada a lo que es el estado de la producción de estos compuestos químicos de base biomasa, por así decirlo, hoy en día en el mundo. Hay muchos productos que pueden ser producidos por vía bioquímica o de fermentación que reemplazan a los derivados del petróleo. ¿Ya? Tenemos, por supuesto, el etanol, la acetona, el ácido acético, el propanodiol, muchos ácidos orgánicos que a su vez pueden ser transformados en otros compuestos orgánicos a través de síntesis química. Un ejemplo de ello es la producción de biopropileno. Si producimos bioetanol a través de catálisis química, podemos producir bioetileno, y este bioetileno lo podemos convertir a través de un tren de reacciones químicas hasta propileno y de ahí producir polipropileno. El etileno a su vez puede ser transformado por transformación química a distintos otros productos, como el etilenglicol, la etanolamina, el polivinilalcohol, el PVC, etc. O sea, vemos que los productos de fermentación pueden ser precursores de una serie de otros productos que hoy día son producidos por la industria química a partir de productos químicos de la refinación del petróleo. Pero una refinería tiene que ser sustentable y el hecho de que use como biomasa, como materia prima, no significa necesariamente que sea sustentable. Por lo tanto, cada una de estas alternativas de proceso tienen que ser analizadas desde el punto de vista de su ciclo de vida, ¿ya? Y va a depender del análisis que queramos hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ciclo de vida que vamos a considerar? Si es para un biocombustible, ¿no es cierto? Habrá un tipo de análisis, por ejemplo, desde el pozo hasta el vehículo, o desde la cuna a la tumba cuando estamos hablando de otro tipo de productos. También podemos considerar una biorefinería multipropósito y multiproducto, en la cual no solamente utilicemos la biomasa, sino que también utilicemos otro tipo de residuos que, a través de los cuales podemos producir energía, por ejemplo, purines de cerdo, con el cual podemos producir biogás, el cual podemos integrar desde el punto de vista energético del proceso. Aquí ustedes pueden ver una referencia muy reciente sobre un análisis tecnoeconómico que realizamos para la producción de silo-oligosacáridos e isobuteno en un estudio comparativo que realizamos en Portugal y Chile. Lo pueden revisar en esa referencia y también pueden revisar el proyecto que le dio marco a este trabajo en la dirección que ven más abajo, ¿ya? La idea de este multiproducto es que, como algunos de estos productos son de bajo valor, entonces hay otros productos que pueden ser obtenidos y que pueden mejorar la economía del proceso. En este caso, ¿no es cierto?, consideramos a los silo-oligosacáridos como productos de mayor valor que el isobuteno y pueden mejorar la economía del proceso. Aquí tienen el diagrama de flujo del sistema, en el cual no solamente se produce el isobuteno y los silo-oligosacáridos, sino que producto de los residuos que resultan del proceso podemos también producir energía eléctrica que podemos inyectar a la red. Pero la pregunta es, ¿las biorefinerías pueden ser una oportunidad para Chile? Y para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es ver la oferta de energía primaria en Chile. Como ustedes ven en esta
imagen, Chile depende fuertemente de la importación de los combustibles fósiles. Casi un 70% de la energía que consumimos, ¿no es cierto?, proviene de los combustibles fósiles y en su mayor parte estos son importados. Y esta figura no ha cambiado en 10 años. Ahora, por otra parte, la biomasa ocupa un porcentaje importante de la energía primaria en Chile. Llega a ser casi un 20% de la energía primaria. Ahora, ¿cuál es la biodisponibilidad de biomasa en Chile? En Chile existe una importante disponibilidad de biomasa, existe una importante industria forestal, ¿no es cierto?, que tiene un par de millones de hectáreas plantadas de bosques, que es principalmente dedicada a la producción de celulosa y madera aserrada. También encontramos los residuos lignocelulósicos, que son fundamentalmente hoy en día la poda de viñas y de huertos en la región, desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule, los residuos del maíz en el Valle Central y la paja de trigo y cereales que está concentrada en la región de la Araucanía. Pero no debemos olvidar que Chile es un país muy largo y tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de costa, en la cual crece una variedad muy importante de algas, de macroalgas, que pueden ser también ser consideradas como una importante fuente de biomasa que tiene nuestro país. Como les decía, el uso de la biomasa en Chile se destina principalmente a la producción de celulosa. La celulosa hoy por hoy tiene un valor muy bueno en el mercado internacional, por lo tanto es un producto que genera dividendos económicos muy importantes. Se produce también, o más bien se usa la biomasa para la producción de papel, maderas aserradas y paneles, y también se usa biomasa en la producción de energía. Un 55% aproximadamente en la generación de electricidad y en calefacción domiciliaria, un 45% de la matriz, de lo que está en la matriz primaria. Y eso genera importantes niveles de contaminación, principalmente en las ciudades de más al sur. Ahora, por otra parte, tenemos que considerar que el precio ofertado de electricidad ha disminuido considerablemente en los últimos años, fundamentalmente por las gestiones, ¿no es cierto?, realizadas por el ministro Pacheco en el año 2014-2015, en el cual se logró disminuir el precio de la ofertado de electricidad considerablemente, y que tiene un efecto importante en el uso de la biomasa para ese fin. Con información que teníamos del el proyecto de consorcio tecnológico de producción de bioetanol de segunda generación, realizamos hace ya unos años un análisis respecto del uso de la biomasa para la producción de electricidad comparado con la producción de electricidad más la producción de etanol, ¿ya? Haciendo un análisis de Monte Carlo, vimos que el negocio de producción de bioetanol más electricidad es mucho más interesante que el negocio de solamente producir electricidad. En cuanto al proyecto de electricidad, solamente un 6% de los escenarios nos daban un proyecto con BAM positivo, considerando una tasa de descuento del 10%, y en el caso de la producción de bioetanol con electricidad había más del 96% de los escenarios considerados, de los 3.000 escenarios considerados, podíamos tener un BAM positivo y a su vez un EBITDA mucho más positivo que en el caso de la producción de electricidad. O sea, claramente el uso de la biomasa para un uso compartido entre la producción de un biocombustible y de electricidad es mucho más interesante que solamente la producción de electricidad. Por lo tanto, la biomasa perfectamente podría ser utilizada en forma mucho más eficiente con este fin. Bien, habiendo respondido a esa pregunta, pasamos a lo que
a cuál es la importancia que puede tener el Clostridium en una biorefinería. El Clostridium, por supuesto, puede ser considerado en las etapas de bioconversión dentro de una biorefinería, es decir, en las etapas de fermentación o de bioconversión, ¿cierto?, de un gas de síntesis para la producción de alcoholes, ácidos orgánicos y compuestos alifáticos. Esta es una figura que tomé de un reporte del Departamento de Energía de Estados Unidos del año 2006 y que modifiqué considerando esta etapa de bioconversión que, como veremos, es muy, muy reciente. Bueno, el género Clostridium. El género Clostridium son bacterias anaerobias, gram positivas, móviles, algunas formadoras de esporas, que normalmente están asociados a problemas de salud, problemas de intoxicación, de infección como el tétano, de envenenamiento y de infecciones intrahospitalarias. Pero el género Clostridium también tiene bacterias que han tenido un importante uso industrial, ¿ya? Que por supuesto no son patógenas, como el Clostridium acetobutylicum, hoy día llamado Clostridium saccharobutylicum, el Clostridium beijerinki, el Clostridium thermocellum, el Tyrobutylicum, el Yundali y el autoetanogeno. El Clostridium acetobutylicum fue aislado por Louis Pasteur en el año 1861 y lo mantuvo en su laboratorio muy lejos de su escritorio porque olía bastante mal por la producción justamente de los ácidos orgánicos que éste generaba. Este es un microorganismo mesófilo que crece a una temperatura óptima entre 35 y 37 grados Celsius y a un pH entre 4,5 y 7. Dependiendo de este pH ya veremos que hay algunos cambios metabólicos importantes que se producen durante su crecimiento. Ahora, la fermentación ave es una fermentación que utiliza este microorganismo, el Clostridium acetobutylicum, y en el cual se genera una razón de 3,6-1 de acetona, butanol y etanol, y por eso que se denomina ave, y es, podríamos decir, la segunda fermentación en importancia después de la fermentación alcohólica. Este microorganismo fue utilizado por Chaim Weizmann en el desarrollo de la producción de acetona en la Universidad de Manchester entre los años 1904 y 1916 para la producción de cordita, pólvora sin húmedo, que era un insumo que se requirió durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, esta fermentación fue utilizada para la producción de acetona y butanol durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y a mediados del siglo XX, las plantas productoras cerraron, fundamentalmente debido al precio de las melazas, que empezó a aumentar debido a los subsidios que en Estados Unidos empezaron a recibir los agricultores, y al desarrollo de la industria petroquímica, que hizo mucho más barato la producción de estos solventes. Actualmente hay en operación aproximadamente entre 10 y 15 plantas en China, y todavía hay una planta de producción en Brasil. Ahora, ¿por qué volver a la fermentación ave? Fundamentalmente porque los avances en la biotecnología que se han generado en las últimas 4 décadas, ¿no es cierto?, permiten de alguna forma tener una nueva mirada respecto de esta fermentación, ¿ya? Una fermentación que fue desarrollada a gran escala, ¿ya? Y que no se hizo el scale down adecuado en los tiempos que esta tuvo su realidad industrial, ¿no es cierto? Y que hoy día puede tener una mirada distinta a partir de las técnicas de secuenciación. El Clostridium acetobutylicum fue secuenciado recién en el año 2001, a los avances que hay hoy en día en la ingeniería metabólica, que nos permiten tener una mejor comprensión del metabolismo celular, y a la aplicación de técnicas de evolución acelerada en ingeniería evolutiva. También han aparecido nuevas técnicas de manipulación genética. Existe hoy día, por ejemplo, el clostrón, que fue desarrollado por el profesor Nigel Minton en la Universidad de Nottingham,
en Inglaterra, parece que todo lo bueno viene de allá, hay necesidades de desarrollo en la producción de biocombustibles de segunda generación y compuestos químicos de manera sustentables. Y el Clostridium, de alguna forma, puede consumir también una variedad de azúcares proveniente de la biomasa hidrolizada. Ahora, la fermentación ave es una fermentación relativamente compleja, dado que durante el cultivo se desarrollan cambios morfológicos y metabólicos, fisiológicos, en la célula bacteriana. Durante el cultivo tenemos células vegetativas, células clostridiales y esporas. Entonces hay un ciclo de células vegetativas y hay un ciclo de esporulación, ¿no es cierto?, que se une a este ciclo de células vegetativas. Por otra parte, en la fermentación ave se distinguen dos fases. Una fase acidogénica, en la cual se producen ácidos en, eh, y estos son producidos por las células vegetativas. Y luego, cuando los ácidos hacen disminuir el pH del medio, se dispara el estado clostridial, ¿no es cierto? Y la fermentación se vuelve solventogénica con el consumo de los ácidos orgánicos y la generación de solventes. Entonces, desde el punto de vista de la operación, es una fermentación bastante compleja. Aquí tenemos un cultivo de Clostridium beyerinqui, en un cultivo por lote a pH 6,5, en el cual podemos observar la evolución de la glucosa, el consumo de la glucosa, ¿no es cierto?, y la generación de butanol y de los ácidos orgánicos en la fermentación. Esta, como les digo, es una fermentación tremendamente compleja porque coexisten distintos tipos de células en el cultivo y hemos logrado en nuestro laboratorio poder discernir entre estos distintos tipos celulares que coexisten en el cultivo. Aquí, por ejemplo, este fue un trabajo desarrollado por Iván Paredes, ¿no es cierto?, en su tesis doctoral, en el cual podemos distinguir a través de técnicas de tinción de estas células bien desarrolladas y citometría de flujo, podemos distinguir aquellas células que son vegetativas, aquellas que son las que son vegetativas, las que son clostridiales y la aparición de esporas. Ahora, por otra parte, hemos visto que el Clostridium, ¿no es cierto?, en su etapa acidogénica genera ácidos orgánicos y al ser los solventes tóxicos sin limitar el crecimiento celular, puede ser una idea más interesante la producción de ácidos orgánicos, ya que estos se pueden obtener en concentraciones mucho mayores, 5 a 10 veces mayores que las que se pueden producir los solventes en un cultivo de esta naturaleza. Y a su vez los ácidos orgánicos, como veíamos, ¿no es cierto?, pueden ser transformadas en otros productos a través de conversión química. La producción, por otra parte, en este cultivo también se produce hidrógeno, que puede ser utilizada en la conversión química a otros compuestos o para la generación de energía. Por ejemplo, haciendo un cálculo rápido, podemos decir que una tonelada de biomasa puede llegar a producir 86 metros cúbicos de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Algo que no le he dicho es que el Clostridium acetobutylicum tiene un megaplásmido que contiene los genes que codifican la síntesis de solventes y la esporulación. De tal forma que si nosotros eliminamos ese megaplásmido, conseguimos un mutante de Clostridium acetobutylicum, podemos dejarlo solamente produciendo ácidos orgánicos e hidrógeno. Eso fue lo que hicimos en la tesis de Carlos Guerrero, ¿cierto?, en la cual mutamos, o conseguimos también un mutante degenerado de Clostridium acetobutylicum que
dejó de producir los solventes y solamente produce ácidos orgánicos, y también se produce el hidrógeno en cantidades que son interesantes, ya que podemos conseguir el teórico estequiométrico en la producción de hidrógeno por mol de glucosa. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la fermentación AVE en biorefinería? El primer desafío para una biorefinería es tener sustratos baratos, que significan un 66% aproximadamente del costo de producción. 2/3 del costo de producción es la biomasa o es el sustrato que voy a utilizar. Y aquí tenemos un diagrama en el cual aparece cómo desde los distintos sustratos también vamos a tener distintos perfiles en contenido de azúcares. Bueno, Clostridium, ¿cierto?, tiene la capacidad de producir muchos de estos azúcares, pero tenemos que analizar en cada caso cuán eficiente va a ser la utilización de estos distintos azúcares. Por otra parte, también necesitamos tratamientos eficientes, fundamentalmente que generen una baja concentración de inhibidores. En los pretratamientos de la biomasa, para poder hacer disponibles los azúcares, se generan una gran cantidad de inhibidores. Por otra parte, necesitamos menores costos en conversión de azúcares, y aquí es donde las enzimas, ¿no es cierto?, juegan un rol muy importante, aunque hoy día ya sabemos que podemos contar con complejos enzimáticos con costos relativamente, o con valores más o menos razonables. Necesitamos adaptar las cepas a los sustratos, a los inhibidores y productos, fundamentalmente los solventes, ¿no es cierto?, si es que son solventes los que queremos producir. Y hay un punto fundamental también, que son los sistemas eficientes de recuperación de solventes, ¿no? Ahí se requiere mucha energía, y por lo tanto, en la medida que disminuyamos la energía que se consume en esa etapa, vamos a tener procesos que sean mucho más viables desde el punto de vista económico. Pero una piedra de tope son los inhibidores que se generan en la etapa de pretratamiento. Necesitamos adaptar las cepas a sustratos e inhibidores. Los inhibidores se generan fundamentalmente desde la silosa, la galactosa y la glucosa, que se convierten a furfurales, hidroximetilfurfurales. Las resinas de madera, ¿no es cierto?, y la lignina producen fenoles, se produce ácido acético, dependiendo de la composición de la hemicelulosa, ácido fórmico, ácido leulínico, cilinaldehído y otros compuestos que son bastante nocivos para el metabolismo celular, y tienen un múltiple efecto sobre el metabolismo, y un efecto también sinérgico cuando estos se encuentran todos presentes en el medio. Bueno, aquí tienen el efecto de los inhibidores de Clostridium acetobutylicum sobre el cultivo de Clostridium acetobutylicum, un trabajo desarrollado durante la tesis doctoral de nuestra alumna Silvia Mau, en la cual vemos el efecto del ácido fórmico, el ácido leulínico, la vainillina y el cilinaldehído sobre el cultivo. Aquí están solamente indicadas las concentración de biomasa en el cultivo, y vemos cómo en la medida que aumenta la concentración va disminuyendo considerablemente la concentración máxima que podemos alcanzar de biomasa. Así también, ¿no es cierto?, tiene un efecto sobre la producción de los ácidos orgánicos y de los solventes, haciendo que estos compuestos hagan inviable el uso de este microorganismo en la utilización en una biorefinería. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar para obtener mutantes adaptados? Como son tantos los efectos que hay sobre el metabolismo, no es solamente una reacción que hay que modificar, sino que es un conjunto de reacciones, de tal forma que la mejor estrategia es hacer ingeniería evolutiva, o sea, realizar una mutagénesis aleatoria, y de allí hacer una selección de mutantes en condiciones de presión de selección similar al ambiente de producción, ¿ya? Eso fue lo que hicimos con Silvia, haciendo la ingeniería evolutiva
de Clostridium utilizando un agente mutagénico con el cual se seleccionaron mutantes que resistían la presencia de estos inhibidores. Con ello los cultivamos, ¿no es cierto? Y realizamos un cultivo con reciclo de células en el cual manteníamos una cierta presión de selección para poder entonces aislar aquellas bacterias mutadas, ¿no es cierto?, que podían resistir altas concentraciones de estos inhibidores. Entonces aquí tenemos el cultivo en el tiempo en el cual inicialmente agregamos una cantidad que era con la cual se había seleccionado el mutante y luego vamos aumentando la cantidad de inhibidores, ¿no es cierto?, hasta una mezcla considerable en concentración de cada uno de ellos en el cultivo y vemos cómo reacciona inicialmente a una baja en la concentración del medio y luego se recupera, con lo cual hemos conseguido una mutante resistente a este conjunto de inhibidores. Bien, pero Clostridium también, como ya les decía, puede ser utilizado en la conversión de gas de síntesis a otros productos de valor, ¿ya? Y allí tenemos al Clostridium jundalli, que fue caracterizado muy recientemente. Es un anaerobio homoacetógeno capaz de fermentar azúcares y otros compuestos orgánicos, mezclas de monóxido de carbono e hidrógeno y gas de síntesis para producir etanol y 2,3 butanodiol. ¿Ya? El gas de síntesis es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y CO2 que se produce por la gasificación de biomasa o residuos orgánicos y es una tecnología asentada y bien conocida. Ahora, lo que hace Clostridium lugandi, aquí están las reacciones estequiométricas de transformación del monóxido de carbono del CO2, que va a requerir hidrógeno, y en la producción de etanol y 2,3 propanodiol. Esto lo hace a través de un ciclo, el ciclo de Wood-Jundal, en el cual el monóxido y el CO2 es transformado a través de acetil-CoA, ¿no es cierto? Y ahí ingresa al metabolismo para la producción de etanol, lactato y 2,3 propanodiol. Bueno, en torno a este microorganismo se ha generado todo un desarrollo utilizando microorganismos que tienen el mismo ciclo y que han sido recientemente aislados. Y el más impresionante es este proceso Lanzatec, que ustedes pueden visitar la página www.lanzatec.com, que es un proceso de conversión de syngas a alcoholes y compuestos químicos. Este es un proceso que se desarrolló a partir de los trabajos desarrollados por el profesor Nigel Minton en la Universidad de Nottingham, desde el año 2005 hasta el año 2018, en el cual tenemos ya una planta productiva de 21 millones de galones por año, de butanodiol, etanol y otros compuestos, y que utiliza justamente bacterias clostridiales para la bioconversión de syngas y que ha derivado a la utilización también de CO2 o monóxido proveniente, por ejemplo, de siderúrgicas. Si ustedes visitan la página de esta empresa, se van a encontrar con este párrafo en el cual dice: la tecnología de reciclaje de carbono de Lanzatec es como adaptar una cervecería a una fuente de emisión como una acería o un vertedero. Pero en lugar de usar azúcares y levaduras para hacer cerveza, bacterias convierten la contaminación en combustibles y productos químicos. Imagínense un día en el que su avión recibe energía de las emisiones de gas de efecto invernadero recicladas, cuando sus pantalones de yoga fueron alguna vez contaminantes provenientes de una fábrica de acero. Este futuro es posible utilizando la tecnología Lanzatec. Bueno, esta bacteria es un Clostridium. Entonces, algo para recordar. Las biorefinerías son una oportunidad para cambiar el eje del desarrollo basado en carbono fósil a la biomasa y constituir las bases de la bioeconomía. Se debe asegurar la sustentabilidad de los procesos a través de un análisis de ciclo de vida de los bioprocesos
en un análisis de ciclo de vida de la cuna a la tumba. Las bacterias del género Clostridium ofrecen variedad de oportunidades en la producción de solventes y ácidos orgánicos que se pueden constituir en precursores de una amplia gama de productos químicos. Algunas también pueden ser utilizadas para la conversión de gas de síntesis en compuestos orgánicos y su aplicación puede ser extendida a la valoración de emisiones industriales de monóxido de carbono y CO2, con el consecuente efecto, ¿no es cierto?, en lo que hoy día vemos como el cambio climático y el efecto invernadero. Bien, quiero agradecer a todas las personas que han trabajado en esta línea, el profesor Juan Carlos Llentina, el profesor Raúl Conejero, recientemente el profesor Ernesto González, a los postdoc que han hecho posible mucho de este trabajo, a alumnos del doctorado en Ingeniería Bioquímica y Biotecnología, algunos que están con sus tesis en desarrollo, y a los alumnos que han desarrollado también sus memorias de título con nosotros. Esta presentación está dedicada al personal administrativo y servicio de la EIB, porque la EIB no solamente es un bonito edificio, ¿no es cierto?, sino que tiene un montón de gente que trabaja para que nosotros podamos seguir realizando nuestra labor de investigación y formación. Así que muchas gracias. Bien, Lorena. Gracias, Germán, por tu presentación. Ahí volví. Me encantó también que saludara a toda la gente que trabaja en la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Un saludo para todos ellos. Estamos virtualmente conectados, pero me encantó que dieras los saludos. Gracias. Germán, hay algunas consultas. Yo quiero hacer una consulta que tiene que ver con los comentarios que dijiste entre medio de la presentación en torno a los desafíos. Sí. Cuando planteaste los desafíos, el primer desafío, que es lógico, si uno lo piensa, tenía que ver con el sustrato. Tú hablabas de un sustrato de bajo costo. Y eso supuestamente debiera ser a lo mejor por ahí algún residuo industrial, me imagino. ¿Qué ejemplo a nivel de Chile nos podrías dar para ese tipo de sustrato? Bueno, lo que pasa es que en Chile tenemos muchas fuentes de sustrato, pero este tipo de operaciones que son de gran envergadura requieren de gran cantidad de sustrato. Entonces yo diría que ahí está la principal dificultad, no es una cuestión del valor que el sustrato tenga, sino que de los valores que significa el acopio de ese sustrato. Por ejemplo, cuando realizamos el estudio sobre una planta multipropósito en la zona de la Araucanía, uno tiene que considerar la ubicación de la planta en una zona en la cual el costo de transporte de este residuo hasta la planta sea bajo. Y eso te determina un radio de acción de tu planta, ¿ya? En términos de residuos. Ahora, cuando tú tienes un cultivo dedicado, eso es distinto, porque tú puedes ubicar la planta donde vas a tener tu cultivo. Entonces, el tema del sustrato y su costo no tiene solamente que ver con el valor intrínseco o el valor que tiene el sustrato, sino que también la disponibilidad que éste tiene, ¿ya? Y cómo tú lo puedes acercar a tu operación. Ya, me desconecté en un momento por la red. Voy a partir con las preguntas que tengo acá, pero luego voy a las primeras. Belén nos pregunta cuáles son las mayores dificultades técnicas del cultivo de Clostridium a nivel industrial. Bueno, yo diría que desde el punto de vista técnico a nivel industrial no deberían haber mayores dificultades, ¿no es cierto? Es una fermentación que se desarrolló por mucho tiempo a nivel industrial, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que desde el punto de vista técnico la única que podríamos mencionar es que es un cultivo anaerobio estricto, pero una vez que el cultivo parte, el cultivo se mantiene anaerobio por la producción de gases, ¿ya? Es más complicado, yo creo, una fermentación en el laboratorio que una fermentación en el industrial.
A nivel de laboratorio uno tiene que tener condiciones de mantención de condiciones anaerobias bastante estrictas, ¿no es cierto?, para poder tener una fermentación exitosa, ¿ya? Pero a nivel industrial yo diría que no reviste mayor problema. Perfecto. Dice, en cuanto a la separación de los ácidos orgánicos, cuando hablaste de la parte de la inhibición, dice que por lo general son inhibitorios a altas concentraciones, la implementación de fermentaciones bifásicas, extracción in situ, ¿no podría representar una solución a esta problemática? Sin duda, o sea, hay una serie de opciones tecnológicas que se han propuesto para poder mejorar mejorar no solamente los rendimientos, sino que hacer que evitar estas inhibiciones, ¿sí?, por los solventes, fundamentalmente, que son mucho más inhibitorios que los ácidos orgánicos. Pero claro, la fermentación tiene un límite en la concentración de ácidos orgánicos y la concentración de solventes que estos tengan. Entonces, se pueden utilizar muchas técnicas para poder extraer estos compuestos en la medida que avanza la fermentación, ¿ya? Y una de ellas es justamente una fermentación bifásica. Perfecto. También nos preguntan si sería factible el uso de macroalgas como materia prima, ya que en principio uno pensaría que estas están disponibles, pero mucho de ello se exporta. Sí, bueno, en el caso de las macroalgas, ahí lo importante es, bueno, ahí no se usa la macroalga directamente, así como cuando usamos el material lignocelulósico, no usamos directamente el material lignocelulósico, sino que necesitamos de alguna forma hacer disponible las azúcares que van a ser fermentadas, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de las macroalgas también se requieren de técnicas de pretratamiento para hacer disponibles las azúcares que posteriormente vamos a fermentar, ¿ya? Y ahí la dificultad mayor es la salinidad que puede representar, ¿no es cierto?, el uso de un material que viene del mar, ¿ya?, entre otros. Esteban nos pregunta qué se ha investigado sobre el potencial de Clostridium para realizar un metabolismo mixotrófico, fijación de CO2 y consumo simultáneo de una fuente orgánica de carbono. Bueno, hay estudios al respecto y eso sí es posible en el caso de los Clostridium que tienen esa capacidad, como el que veíamos el Clostridium Yundali, ¿ya? Hay otros Clostridium que tienen también esta capacidad de fijar CO2, como el Autotanogenum y otros. Y estos microorganismos tienen también la capacidad de crecer sobre algunos azúcares, por ejemplo, el Yundali y el Autotanogenum tienen la capacidad de crecer sobre fructosa y normalmente se crece la biomasa sobre fructosa y luego se cultivan utilizando estos gases como sustrato. Okay. ¿Las bacterias estarían en proceso de esporulación y germinación constante? A nivel industrial, ¿cómo funciona? ¿Hay que remover la bacteria? Bueno, a nivel industrial, normalmente la fermentación se realizaba por lotes, ¿ya? Una mejora fue el uso de un lote alimentado, ¿ya? Y se reporta también una fermentación continua en una operación en Rusia, una operación industrial en Rusia. Sin embargo, es muy difícil mantener un cultivo continuo con este microorganismo, dado este ciclo de vegetativo y clostridial, ¿ya? Es muy difícil mantener un cultivo continuo. Es posible alcanzar estados estacionarios, pero estos son muy difíciles de mantener, ¿no? Entonces, como les digo, los cultivos normalmente son por lotes y allí coexisten los tres tipos celulares y estos están siempre presentes, ¿sí?
siempre presente, y va a depender de las condiciones de cultivo, si yo controlo el pH o no, es la proporción que voy a tener en el cultivo. Sí. ¿Qué sistema de recuperación de solvente resulta eficiente? Bueno, hay varios sistemas de recuperación de solvente. Primero está la destilación del cultivo sin células o con células, pero también hay algunos métodos a muy baja temperatura que han sido utilizados para mejorar la razón energía obtenida con energía utilizada en el proceso. Hay algunos que también utilizan pervaporación, ¿ya? Y así se están estudiando distintos sistemas de recuperación porque, como mencionaba en la presentación, la recuperación de estos solventes requieren de mucha energía, ¿ya? Y por lo tanto es muy importante poder tener un sistema eficiente de recuperación. Okay. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de microorganismos modificados para este tipo de aplicaciones versus la posibilidad de aislarlos de ambientes naturales o seleccionados por la modalidad de cultivo aplicada? Bueno, por la experiencia que hemos tenido con la adaptación de la cepa de Clostridium, se ve que es una cepa que se adapta bastante bien a muchas condiciones. Por lo tanto, uno podría pensar de que este es un microorganismo que puede ser adaptado a distintas condiciones de cultivo con distintos sustratos que provengan de distintas materias primas, ya sea forestal o de residuos o de materia orgánica de otro tipo, ¿ya? De tal forma que yo diría que no es necesario la intervención a través de métodos moleculares para la producción de los solventes que son tradicionales o de los ácidos orgánicos tradicionales. Pero cuando queremos ejercer algún efecto, por ejemplo, cuando queremos, ahora estamos trabajando en la producción de hidrógeno con este microorganismo, cuando queremos hacer eso, claro, es importante plantear algunas hipótesis sobre el metabolismo que nos permitan definir algunas estrategias de modificación que puedan hacer mayor la generación de hidrógeno. Entonces, en esos casos, sí yo diría que es importante la posibilidad de utilizar estas técnicas para conseguir microorganismos que sean sobreproductores de algún metabolito que queramos producir. Gracias, Germán. Acá hay un par de preguntas más. Dice, ¿con qué podríamos asociar, creo mejor, el desarrollo de la biomasa a la energía solar o a la geotermia? Esto producto del escaso desarrollo de esta última. Podríamos decir que en un futuro con mayor desarrollo de la geotérmica, la biomasa podría llegar a tomar un papel mucho más protagónico. Bueno, yo diría que las fuentes renovables de energía, como la solar, la geotérmica, lo que pueden hacer es ayudarnos a disminuir el uso de energía fósil en estos procesos. O sea, en la medida que nosotros utilizamos energías más limpias, estamos disminuyendo la huella de carbono, estamos haciendo que el ciclo de vida de estos procesos sea mucho más positivo, digamos, ¿ya? Y haciendo que estos procesos sean más sustentables. Por lo tanto, cualquiera de esas energías van a ayudar a apoyar a estos procesos a poder ser una realidad desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista ambiental. Acá agradece Vicente la presentación y consulta, dice, me surge una duda, si cada residuo lignocelulósico o fuente de biomasa tiene un perfil particular de composición de polímeros y heteropolímeros de azúcares, ¿no representa esto una dificultad por la disponibilidad de actividad enzimática particular de cada especie de Clostridium? En ese sentido, ¿es posible manipular genéticamente la actividad enzimática para la expresión adecuada de celulasas, pectinasas, manasas, silanasas, etcétera, según el perfil de composición particular de la biomasa?
Bueno, sí, eso es una alternativa, pero quizá una alternativa muy costosa, pensando de que el proceso puede ser realizado en etapas, ¿ya? En la cual uno puede conseguir las azúcares antes de la fermentación, ¿ya? Se ha hablado mucho tiempo de un bioproceso consolidado, en la cual todo se haga en un solo reactor, pero en realidad, eh, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, eso no ha llegado a ser hasta hoy una realidad. Es mucho más razonable considerar que vamos a tener distintas etapas en de transformación de la biomasa hasta el producto, más que pensar que vamos a meter la biomasa en una caja negra y vamos a sacar productos por otra, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado con la selección de las distintas eh, operaciones que se desarrollen, porque son muy dependientes del pretratamiento, ¿sí? Muy dependientes de las condiciones de pretratamiento, ya que el pretratamiento nos va a entregar distintos perfiles dependiendo no solamente de las condiciones, sino también de la materia prima que reciba. Entonces, en este tipo de procesos es muy importante hacer una visión más global del proceso y no pensar que solamente teniendo una buena fermentación vamos a tener un buen proceso. Ok. Me preguntan cuál es el organismo más estudiado y alterado genéticamente para la producción de acetona, butanol y etanol, y por qué lo definiría como tal. Bueno, yo diría que el aceto butílico, justamente, y el Bellerinque. ¿Ya? Esos son los dos microorganismos que han sido más estudiados y utilizados en- y, y también han sido estudiados desde el punto de vista de las modificaciones que se pueden hacer al metabolismo para poder eh, incluir la producción de algunos otros solventes o mejorar la razón de uno por sobre otro. Perfecto. Bueno, Germán, la última pregunta que acá llegó dice, ¿de qué se tratan los pretratamientos de sustratos más comunes requeridos en proceso? Bueno, los pretratamientos son básicamente sistemas o operaciones de transformación de la biomasa en un sustrato fermentable eh, o en un sustrato que va a ser sometido a una hidrólisis, ya sea ácida o enzimática, normalmente enzimática, para la obtención de los azúcares. Y estos tratamientos hay una variedad, es un tema que se ha estudiado muchísimo en los últimos 20 años. Eh, Consisten en operaciones de alta presión y temperatura en algunos casos, en los cuales se incorporan catalizadores o pueden ser autocatalizados dependiendo de la materia prima. Por ejemplo, si la biomasa tiene hemicelulosas acetiladas, se va a generar ácido acético que va a actuar como catalizador y por lo tanto vamos a hablar de una autohidrólisis de la biomasa. Eh, pero son muchos, hay mucha información respecto de tratamientos, pero como les digo, los tratamientos son muy dependientes de la materia prima y a su vez y el producto es muy dependiente no solamente de la materia prima, sino que de las condiciones de operación, y eso determina una serie de condiciones de proceso aguas abajo, ¿sí? En las cuales se encuentra, por supuesto, la fermentación. Gracias, Germán. Te doy las gracias por haber participado del seminario. Muchas gracias por Gracias, tu Lorena. presentación. Hay muchos saludos que agradecen tu presentación. Gracias al público también, porque eso, lo he repetido 1000 veces, nos motiva mucho a seguir presentando estos seminarios. Muchas gracias por haber destinado este tiempo nuevamente a estar con nosotros los miércoles a las 2:30. Al comienzo saludé a muchos que estaban fuera de nuestro país, también conectados con nosotros en los seminarios de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo me despido, sí, pero antes tengo que invitarlos al seminario de la próxima semana. Las invitaciones, cómo inscribirse, como lo hemos venido haciendo desde un comienzo, pueden entrar al Facebook de nuestra escuela y entonces inscribirse para participar del seminario del profesor Ernesto González.
Me despido, Germán, que tengas una muy buena semana. A todos los que nos están escuchando también, una muy buena semana y nos vemos el miércoles. Muchas Germán, gracias. ¿Sí? muchas gracias. Muchas Chao. gracias, Lorena. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.